Sí, ya no es homogénea en este caso. Deben de ser del mismo grado. No importa, a lo mejor también a lo que se refiere es si una función de dos variables solo depende de una variable, entonces igual se hace lo mismo, no pasa nada. Lo importante es que las dos funciones deben de ser homogéneas y deben de ser del mismo grado. Eso es lo importante. Enterado, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, para empezar. Hoy veremos las ecuaciones exactas. Y cuando no son del mismo grado, ¿se dejan así o ya no se resuelven? Ajá, no se resuelven, se busca otro método para resolverlas, pero no se puede aplicar en ese caso el método de las homogéneas. Se tendría que buscar otro método para poder resolver la ecuación. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces, como les comentaba, hoy vamos a ver lo que son las ecuaciones exactas y para eso necesitamos recordar cómo se define la diferencial de una función de una variable. Si tenemos y igual a f de x, vamos a anotarlo acá en la pizarra. Entonces, si tenemos que y es igual a f de x, entonces, ¿cómo definimos la diferencial de y? ¿Cómo se define la diferencial de y? Tenemos entonces que y es una función que depende de x, y igual a f de x. Entonces, la diferencial de y, ¿cómo se define? ¿No es la derivada de f de x por el diferencial de x? Así es, entonces se define como la derivada de f de x por la diferencial de x. Bien, ahora, se define de esta manera para funciones de una variable, pero ¿qué ocurre si tenemos ahora una función de dos variables? Si z es igual a f de xy. Entonces tenemos z igual a f de xy. Entonces, ¿cómo se define lo que es la diferencial de z? ¿Cómo definimos esta diferencial? Ajá, y entonces, ¿cómo se define?
No sería igual más que dejando la y que pertenece a x. La y que pertenece a x como... Bueno, que sería la derivada de f de x y dejamos de y con respecto a de x. Ah, como si fuera regla de la cadena. Sí. No. Ah, ya. Ujú. Ajá. Profe, No, no se preocupen. Ajá. Les voy a decir cómo se define. Lo que pasa es que apenas van a llevar este tema, ¿verdad? Ajá. Están llevando universitarias 3 también, sí, ya. Ajá. Vamos a definir entonces. Tengo que z es una función que depende de dos variables, de x y y. Para el caso de una variable, la diferencial de y era la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente. Acá tengo dos variables independientes, x y y. Tengo una función que depende de esas dos variables. Entonces lo que vamos a hacer es considerar las derivadas parciales. Entonces derivamos a f con respecto a x. Pues calculamos la parcial de f con respecto a x y multiplicamos por lo que es la diferencial de x. Luego es más la parcial de f con respecto a y, parcial de f con respecto a y, por la diferencial de y. Entonces, de esta manera se define lo que es la diferencial exacta o diferencial total. Para el caso de funciones de dos variables, esta diferencial de z se llama diferencial exacta o diferencial total y está definida como la parcial de f con respecto a x por la diferencial de x más la parcial de f con respecto a y por la diferencial de y. Estas derivadas parciales se obtienen de la siguiente forma. Cuando calculo la parcial de f con respecto a x, considero que x es la variable y que y va a ser una constante. Para el caso de la parcial de f con respecto a y, considero que y es la variable y entonces x sería una constante. Ajá. Más vamos a ver un ejemplo aquí rápidamente. Vamos a considerar una función f definida en xy, es decir, f de xy, definida, digamos, como sigue. Vamos a considerar, por ejemplo, x cúbica más 4 x cuadrada y menos 3y cúbica. Por ejemplo, esta función. Entonces vamos a ver aquí rápidamente cómo se calcula la parcial de f con respecto a x. Y la parcial de f con respecto a y. Bien, entonces les comentaba, cuando calculamos la parcial de f con respecto a x, considero que x es la variable y que y es una constante. Entonces voy a derivar esta expresión considerando a x como variable y a y como constante. Entonces la derivada de x cúbica sería 3x cuadrada. Luego más la derivada de 4x cuadrada y es constante, 4 es constante, derivo x cuadrada nada más. Su derivada de x cuadrada es 2x. 2x por 4 queda 8x. 8x por y queda 8xy.
Y luego la derivada del siguiente término es 0, ya que es una constante. Como estoy derivando con respecto a x, y se considera constante y por lo tanto este término sería constante. Al ser constante, entonces su derivada es 0. Así queda la parcial de f con respecto a x. Luego la parcial de f con respecto a y se obtiene ahora considerando a y como variable y a x como una constante. Entonces la derivada de x cúbica sería 0, ya que es constante. La derivada de 4x cuadrada y con respecto a y, 4x cuadrada es constante, y es la variable, derivo a y multiplico por la constante. La derivada de y sería 1 por 4x cuadrada, queda aquí 4x cuadrada. Luego es menos la derivada de 3y cúbica, queda 9y cuadrada. ¿Sí? Así obtenemos entonces las derivadas parciales. ¿Está claro? Sí, profe. Disculpe, Sí, ¿qué profe. tema es este? ¿Perdón? ¿Qué tema es este? Este es de derivadas parciales, pero este se ve en Universitarias 3, que sería en la unidad 2 donde se ve. Entonces, por eso le estoy aquí adelantando un poco esa parte, le estoy explicando cómo se calculan las derivadas parciales, que es por lo mientras lo que nos interesa. Ya en Universitarias 3 verán de dónde surge el concepto de derivada parcial y cómo se obtienen las diferenciales y todo eso. Pero por el momento lo único que me interesa es esta parte, cómo calcular las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, antes de ver ya el tema, nada más en cuanto a la notación, la notación que estoy utilizando acá es la más común, pero no es la única. De esta forma denotamos lo que es la derivada parcial de f con respecto a x, con estos símbolos. Parcial de f con respecto a x. Pero también se puede utilizar otra notación que es la siguiente, la parcial de f con respecto a x. Esta también es común. Entonces, estas dos notaciones son las más comunes. Me representan la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a x. Sí, son notaciones. Y son las que vamos a utilizar ahora en los ejemplos que vamos a ver de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar ya con el tema. Sería una pequeña introducción. Es algo de lo que necesitamos saber. Y vamos entonces a empezar ya con el tema. Les voy a compartir entonces la presentación y vamos a definir lo que son las ecuaciones exactas. Entonces, primero definimos lo que es una diferencial exacta. Pues vamos a definir lo que es la diferencial exacta. Y tenemos que una expresión diferencial m de x, y diferencial de x, más n de x, y diferencial de y, es una diferencial exacta en una región R del plano XY, si ésta corresponde a la diferencial de alguna función f de xy definida en R. Y entonces vamos a decir que esta expresión m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y es una diferencial exacta si existe una función f tal que la diferencial de f sea igual a esta expresión. Eso es lo que significa que la diferencial sea exacta. Y bien, entonces definimos ahora lo que es una ecuación diferencial exacta. Y tenemos que una ecuación diferencial de primer orden de la forma m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0
se dice que es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo de la igualdad es una diferencial exacta. Entonces, si esto corresponde a una diferencial exacta, se dice que la ecuación diferencial es exacta. Y si tenemos entonces que m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0 es una ecuación diferencial exacta, entonces, de acuerdo a la definición, se tiene que existe una función f de xy. Podemos decir que z igual a f de xy, donde la diferencial de z, como ya les expliqué, se calcula como la parcial de f con respecto a x por la diferencial de x, más la parcial de f con respecto a y por la diferencial de y. Y entonces esta diferencial debe de ser igual a la expresión que está del lado izquierdo de la igualdad en la ecuación diferencial. Esto es la parcial de f con respecto a x por la diferencial de x, más la parcial de f con respecto a y por la diferencial de y, es igual a m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y. Entonces, la ecuación diferencial m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0 se convierte en la diferencial de z igual a 0, ya que la expresión del lado izquierdo corresponde a la diferencial de z. Entonces, por eso queda diferencial de z igual a 0. Y ahora, integrando en ambos lados de la igualdad, me queda la integral de la diferencial de z es igual a la integral de 0. Entonces, z es igual a una constante, pero z es f de xy. Así tenemos entonces que f de xy igual a c es la solución de la ecuación diferencial exacta. Entonces tenemos que la solución de la ecuación diferencial exacta es f de xy igual a c. Ahora, como la expresión m de xy diferencial de y más n de xy diferencial de y es una diferencial exacta, por definición existe alguna función f de xy tal que esa expresión sea igual a su diferencial. Bien, entonces sabemos que esta función existe. Ahora el problema va a ser cómo encontrar esta función. Entonces nada más necesito encontrar la función f de xy. Bien, y para eso vamos a utilizar entonces esta igualdad que tengo acá en el penúltimo renglón. Tenemos parcial de f con respecto a x por la diferencial de x, más parcial de f con respecto a y por la diferencial de y, igual a m de xy diferencial de x, más n de xy diferencial de y. Se tiene esta igualdad. De aquí podemos igualar coeficiente a coeficiente. Puedo igualar el coeficiente de la diferencial de x del lado izquierdo con el coeficiente de la diferencial de x del lado derecho. Y quedaría entonces que parcial de f con respecto a x es igual a m de xy. De la misma forma, igualando los coeficientes de la diferencial de y, quedaría que la parcial de f con respecto a y es igual a n de xy. Entonces tenemos estas relaciones. Tenemos que la parcial de f con respecto a x es igual a m de xy y la parcial de f con respecto a y es igual a n de xy. Bien, y de aquí puedo despejar entonces a f. De cualquiera de las dos ecuaciones puedo despejar a f. A f la puedo despejar de aquí. Tengo la parcial de f con respecto a x. Para anular esa derivada parcial, lo único que debo de hacer es integrar con respecto a la variable, que sería x. Entonces integro con respecto a x del lado izquierdo y para que se mantenga la igualdad, también integro del lado derecho.
Y entonces voy a tener que a partir de la parcial de f con respecto a x igual a m de xy, integrando ambos lados, tenemos f de xy igual a la integral de m de xy diferencial de x, más una constante de integración. Bueno, en este caso, como estoy integrando con respecto a x, va a ocurrir lo mismo que con las derivadas parciales. Al integrar con respecto a x, considero que y es una constante. Entonces, al sumar la constante de integración a esta integral, esa constante la puedo denotar como una función que depende de y. Y luego el problema va a ser encontrar a esta función y. Pero bueno, en un momento más veremos qué hacer en ese caso. Eso si utilizo la primera condición. Ahora, ¿qué ocurre si utilizo la segunda condición? Parcial de f con respecto a y igual a n de xy. Entonces tengo parcial de f con respecto a y igual a n de xy. Si integro en ambos lados con respecto a y, me queda f de xy igual a la integral de n de xy por la diferencial de y, más una constante de integración. Ahora, como estoy integrando con respecto a y, entonces x es constante. Por lo tanto, puedo sumar esa constante como una función que depende de x. Entonces, si utilizo la primera condición, obtengo una solución, pero no completa porque me falta determinar g de y. Si utilizo la segunda condición, llego a una solución, pero igual a una función que no está completa porque me faltaría determinar h de x. Entonces, no importa qué condición utilice primero, siempre voy a tener que utilizar las dos condiciones. Si utilicé la primera condición, entonces debo de utilizar la segunda condición para obtener el valor de g de y, para obtener la función g de y. Si utilizo la segunda condición, la segunda igualdad, la segunda ecuación, para obtener a h de x, debo de utilizar la primera ecuación. Entonces se deben de utilizar las dos ecuaciones, estas dos relaciones, para obtener la solución de la ecuación diferencial. Recordemos que la solución es la función f de xy. Bueno, pero antes de ver cómo aplicar ya este método de las exactas, primero debo de estar seguro que la ecuación diferencial sea exacta. Para saber si existe o no la función f, cuya diferencial es la expresión del lado izquierdo de la igualdad, vamos a considerar el siguiente teorema. Este teorema se llama criterio para una diferencial exacta y dice lo siguiente: sea m de xy y n de xy continuas y que tienen primeras derivadas parciales continuas también en una región rectangular R, definida por a menor que x menor que b, c menor que y menor que d. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que la expresión m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y sea una diferencial exacta es que la parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto a x. Entonces, si se cumple esta igualdad, la expresión m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y es una diferencial exacta y por lo tanto la ecuación sería una ecuación exacta. Entonces, para comprobar si una ecuación diferencial es exacta o no, lo único que debo de hacer es calcular la parcial de m con respecto a y, la parcial de n con respecto a x y comprobar que son iguales. Bien, y entonces ahora sí, vamos a ver los ejemplos. En el primero dice resolver la ecuación diferencial. Tenemos 2xy diferencial de x más
x cuadrada menos 1 diferencial de y igual a 0. Antes de resolverla, esta ecuación diferencial se podrá resolver por alguno de los métodos anteriores. Hemos visto dos métodos, el de las separables y el de las homogéneas. Aunque el método de las homogéneas, a partir de la sustitución, me lleva a aplicar el método de las separables. Bueno, pero entonces, ¿esta ecuación diferencial se podrá resolver por alguno de esos dos métodos? Por el de separables. Separables, sí. Puedo separar esta y, la puedo pasar dividiendo aquí. Este x cuadrada menos 1 dividiendo acá y ya quedaría separada. Muy bien. Entonces esta también se puede resolver por las separables. ¿Se podrá por las homogéneas? Tendríamos que ver si es del mismo grado. Ajá, tendríamos que ver que sea Pero homogénea. no se podría, ¿o sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es homogénea o no? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque, bueno, en los ejemplos que estuvimos viendo y que nos puso para tarea, en la primera me salió una multiplicación de XY, que es donde no me da f de XY para que fuera homogénea. Bueno, yo por eso digo que no. Pero sí es. De hecho, m de xy, así como está, es homogénea y es de grado 2. Si evaluamos, si evaluamos a m en t por x, t por y, me va a quedar 2, acá por t por x, por t por y. Y entonces la t de aquí con la t que multiplica x, con la t que multiplica y, al multiplicarlas queda t cuadrada. Y sí puedo sacar t cuadrada. Entonces la función m es homogénea de grado 2. La que no es homogénea es esta, por la constante. Esta no es homogénea por la constante. Si evaluamos a n en t por x, t por y, me va a quedar t por x elevado al cuadrado menos 1. Entonces me quedaría t cuadrada por x cuadrada menos 1. Pero no puedo sacar como factor común t cuadrada, ya que aquí no aparece. Aquí tengo una constante que es el 1. Entonces, n no es homogénea. M sí es homogénea de grado 2, pero n no es homogénea por esa constante. Bueno, y entonces ahora pues vamos ya a resolver esta ecuación diferencial por el método de las exactas. Y lo primero que debo de hacer es identificar a m y a n. En esta parte sí es muy importante quién es m y quién es n, porque de eso depende que la ecuación sea exacta o no, ya que el criterio de las exactas, de la diferencial exacta, está dada a través de m y n. Y si las tomamos mal, si las tomamos de manera diferente, pues podemos cometer un error. Entonces, ¿quién es m? M es el coeficiente de la diferencial de x. ¿Y quién es n? N es el coeficiente de la diferencial de y. Entonces sí es importante esa parte. M es el coeficiente de la diferencial de x y n es el coeficiente de la diferencial de y. Sí, porque a veces la ecuación diferencial puede estar ordenada de otra forma. Entonces debemos de tener cuidado. Bueno, entonces ya identificamos, entonces identificamos a m y a n. M de xy es el coeficiente de la diferencial de x. En este caso, 2xy. N de xy es el coeficiente de la diferencial de y. En este caso es x cuadrada menos 1. Y ahora que ya identificamos quién es m y quién es n, lo que sigue es comprobar si la ecuación diferencial es exacta o no. Entonces vamos a utilizar el criterio que veíamos. El criterio establece que para que la ecuación sea exacta se debe de cumplir que
la parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto a x. Y entonces calculamos las parciales. Derivo a m considerando que y es variable y que x es constante. Tengo la función m 2xy. Y es la variable, 2x es la constante. Entonces, como es un producto aquí, derivo nada más la variable y dejo la constante fija, multiplicando. Entonces me queda que la parcial de m con respecto a y es 2x. Luego calculamos la parcial de n con respecto a x. Ahora x es la variable, y sería una constante. Derivamos a x cuadrada y su derivada es 2x. Y la derivada de menos 1 es 0. Entonces solo queda 2x. Ahora comparamos estos dos resultados. La parcial de m con respecto a y es 2x. Y la parcial de n con respecto a x también es 2x. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Entonces tenemos que... Ahí sí, tienen que ser iguales para considerarse exacta, ¿verdad? sí, iguales. Si tuviera, por ejemplo, aquí un 3, si tuviera 2x, 3x, ya con eso son diferentes. O si tuviera, por ejemplo, 2x y menos 2x, ya con eso son diferentes. Deben de ser iguales para que la ecuación sea exacta. Gracias, profe. Sí, de nada. Bien, entonces ya tenemos que esta es exacta, entonces vamos a calcular la función f. Para obtener la función f, puedo integrar cualquiera de las dos, ya sea a m o a n. Integro la que se vea más fácil de integrar. En este caso, considero que la más sencilla de integrar es 2xy, ya que es un solo término. N de xy son dos términos, x cuadrada menos 1. Entonces, por eso voy a integrar a m. Entonces, tenemos que la parcial de f con respecto a x es igual a m de xy. De aquí se tiene que f de xy es la integral de m de xy. Entonces, me queda que f de xy es igual a la integral de m de xy, que es 2xy, por la diferencial de x. Entonces me queda la integral de 2xy por la diferencial de x. Integramos considerando que x es la variable y y es una constante. Saco y de la integral y me queda y que multiplica la integral de 2x de x. Y la integral de 2x es x cuadrada, que multiplica a y. Entonces tenemos que esto es igual a x cuadrada por y más una constante de integración que puedo denotarla como g de y. Entonces tengo que f de xy es igual a x cuadrada por y más g de y. Y ahora voy a utilizar la otra condición. Ya utilicé que la parcial de f con respecto a x es m de xy. La otra condición es que parcial de f con respecto a y es igual a n de xy. Entonces tengo que derivar a esta función que sería f de xy con respecto a y. Entonces derivo con respecto a y. Al derivar con respecto a y queda aquí x cuadrada más, y acá como no conozco a la función g, nada más la dejo indicada. Entonces nos queda x cuadrada más la derivada de g de y. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Que para calcular a g de y, utilizamos que la parcial de f con respecto a y es igual a n de xy. La parcial de f con respecto a y es x cuadrada más la derivada de g de y. Y n de xy es la función x cuadrada menos 1. Entonces, de aquí voy a despejar a g. Entonces, se anula esta x cuadrada con la x cuadrada de aquí. Y queda que la derivada de g de y es igual a menos 1. Ahora, anulo la derivada integrando. Integro en ambos lados. Me queda del lado izquierdo g de y
Del lado derecho me queda la integral de menos 1 con respecto a y. Entonces, g de y es igual a menos y. Y así obtengo a la función f de xy. F de xy es x cuadrada por y más g de y. Entonces tenemos f de xy igual a x cuadrada por y más g de y, que es menos y. Entonces quedaría x cuadrada y menos y. Esa es la función f de xy. Y entonces la solución general la puedo representar de esta manera. F de xy igual a una constante c. Y esta función f de xy es la que obtuvimos acá, que da entonces x cuadrada por y menos y igual a una constante. Esta es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí está claro? ¿Podría regresarle a la otra diapositiva para anotar algo? Sí. Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, puedo utilizar cualquiera de las dos condiciones. De hecho, se utilizan las dos, pero puedo utilizar cualquiera de las dos primero. Aquí utilicé que la parcial de f con respecto a x es igual a m de xy. Si hubiera utilizado la otra, la parcial de f con respecto a y igual a n de xy, hubiera llegado al mismo resultado. Aquí ya cada quien elige cuál utilizar. Claro, se elige de tal forma que la integral pues sea sencilla. ¿Sí, dime? Y si no es exacta, ¿ya no se haría todo eso? Si no es exacta, en algunas ocasiones se puede convertir a exacta. Y en un momento más vamos a ver un ejemplo de ese tipo. Profe, había dicho que también se podía resolver por separable, ¿no? Entonces ya queda en nosotros decidir cómo resolverla o en algunas va a tener que hacer así. Ajá, en algunas, dependiendo, por ejemplo, en el examen se les va a especificar por qué método. Pero ya así, de manera general, cuando ustedes quieran resolver una ecuación diferencial, pues siempre traten de hacerlo por el método más sencillo, que sería las separables. Es como en las integrales. En las integrales algunas se pueden resolver por diferentes métodos. Entonces utilizamos siempre el que es más sencillo o el que se nos hace más fácil también. Entonces es válido. Si no les indican nada en cuanto a las ecuaciones, pues ustedes pueden buscar el método que se les haga más sencillo. Pero si les indican que debe de ser por un método, pues se tiene que aplicar el método. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Parece que no, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo más. Entonces tenemos la ecuación diferencial coseno de x por seno de x menos x por y cuadrada, y todo esto por la diferencial de x, más y menos x cuadrada y esto por la diferencial de y igual a 0, con la condición de que y en 0 sea igual a 2. Entonces tenemos aquí un problema de valor inicial. Recuerden que para un problema de valor inicial se obtiene una solución particular. Entonces primero tengo que resolver la ecuación y luego encontrar el valor de la constante, aplicando la condición inicial. Bien, entonces vamos a resolver la ecuación diferencial. Vamos a comprobar si es exacta o no.
Entonces, primero identificamos a m y a n. M es el coeficiente de la diferencial de x, en este caso la función coseno de x, seno de x, menos xy cuadrada. Y n de xy es el coeficiente de la diferencial de y, en este caso sería y menos x cuadrada y. Entonces, ya que identificamos a m y a n, ahora comprobamos si la ecuación es exacta o no. Calculamos la parcial de m con respecto a y. Entonces, derivo esta función con respecto a y. Entonces, x sería constante. Como el primer término, que es coseno de x por seno de x, solo depende de x, su derivada sería 0, porque estoy derivando con respecto a y. Luego, al derivar menos xy cuadrada, me queda menos 2xy. Derivo y cuadrada, que es 2y, por menos x queda menos 2xy. Luego, derivo a n con respecto a x, es decir, considero que y es constante y x es la variable. Entonces, como y es constante, su derivada es 0. Luego, tenemos menos x cuadrada y, entonces derivo con respecto a x, y es constante, me queda 2x, por menos y queda menos 2xy. Esa es la parcial de n con respecto a x. Entonces, igualando o comparando estos dos resultados, podemos notar que son iguales. La parcial de m con respecto a y es igual a menos 2xy, que es igual a la parcial de n con respecto a x. Bien, entonces, como son iguales, puedo concluir que la ecuación diferencial es exacta. Y vamos a resolverla entonces por las exactas. Integramos cualquiera de las dos funciones, ya sea m o ya sea n. En este caso, al parecer, es más fácil integrar a n que a m. Entonces, utilizamos esta condición. La parcial de f con respecto a y es igual a n de xy. De donde se tiene que f, integrando en ambos lados, se tiene que f de xy es igual a la integral de n de xy, que es y menos x cuadrada y por la diferencial de y. Entonces vamos a integrar esta función con respecto a y, integro a y con respecto a y, queda y cuadrada sobre 2, luego menos, integro a esta función con respecto a y, x es constante, queda menos x cuadrada por la integral de y con respecto a y, pero esto nos da y cuadrada sobre 2. Luego más la constante de integración, que en este caso resulta ser una función que depende de x. Entonces ya utilicé la condición de que la parcial de f con respecto a y es n de xy. Ahora voy a utilizar la otra condición, que es parcial de f con respecto a x es igual a m de xy. Entonces voy a derivar esta expresión, voy a derivar a f con respecto a x. Al derivar con respecto a x, el primer término, su derivada es 0. Luego es menos 2xy cuadrada sobre 2, entonces este 2 y el 2 que multiplica x se anulan, queda menos xy cuadrada. Más la constante de integración, que en este caso resulta ser una función que depende de x. Entonces, ahora vamos a determinar esta función que depende de x. Vamos a calcular la parcial de f con respecto a x y lo vamos a igualar a m, que es la otra condición. Entonces, derivo con respecto a x, la derivada de esta expresión es 0. Luego la derivada de x cuadrada es 2x, el 2 con el 2 se va, queda 2xy cuadrada, más la derivada de h de x, indicada. Entonces tenemos esta parte, parcial de f con respecto a x, igual a m de xy, la parcial de f con respecto a x es menos xy cuadrada, más la derivada de h de x que se queda indicada. Y esto es igual a m de xy, que es coseno de x por seno de x menos
xy cuadrada. Y de aquí puedo simplificar, puedo anular el menos xy cuadrada del lado izquierdo con el menos xy cuadrada del lado derecho. Y queda entonces que la derivada de h de x es igual a coseno de x por el seno de x. Entonces, integrando en ambos lados, me va a quedar que h de x es igual a la integral de coseno de x por el seno de x por la diferencial de x. De aquí se tiene que h de x es igual al seno de x, esto elevado al cuadrado sobre 2. Esta integral la podemos resolver utilizando una sustitución. Se puede hacer u igual al seno de x. Entonces, diferencial de u sería coseno de x, diferencial de x. Entonces, esto me quedaría como la integral de u, que sería el seno de x, por la diferencial de u, que sería coseno de x, diferencial de x. Entonces queda la integral de u con respecto a u. La integral de u con respecto a u es u cuadrada sobre 2. Pero si u es seno, queda entonces seno de x elevado al cuadrado sobre 2. Entonces ya tengo completa mi función. La función f es y cuadrada sobre 2 menos x cuadrada por y cuadrada sobre 2 más el h de x que nos dio seno de x elevado al cuadrado sobre 2. Entonces tenemos que f de xy es y cuadrada sobre 2 menos x cuadrada por y cuadrada sobre 2 más seno de x, esto elevado al cuadrado, sobre 2. Y así la solución general, que es de la forma f de xy igual a una constante, nos queda como y cuadrada sobre 2 menos x cuadrada por y cuadrada sobre 2 más seno de x elevado al cuadrado sobre 2 igual a una constante, que la denoto como C1. Ahora, para simplificar cálculos, puedo quitar este 2 que aparece dividiendo a cada término, multiplico toda la expresión por 2, me queda y cuadrada menos x cuadrada por y cuadrada más seno de x, esto elevado al cuadrado, igual a una constante c. Esta constante c sería 2c1. Entonces la renombro y le llamo c. Y sustituyendo las condiciones iniciales, tenemos que y en 0 es igual a 2, significa que x vale 0 y y vale 2. Entonces sustituimos aquí en la solución general y nos queda 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado por 2 al cuadrado más el seno de 0 y esto al cuadrado igual a la constante, igual a c. Seno de 0 es 0, al cuadrado es 0, 0 por 2 es 0 y solo queda este término que es 2 al cuadrado, que es igual a 4. Entonces c vale 4. Por lo tanto, la solución particular es y cuadrada menos x cuadrada y cuadrada más seno de x, esto elevado al cuadrado, igual a 4. Esa es la solución particular de este problema de valor inicial. Profe, ¿por qué cuando sustituye, por qué le da el valor de 2? ¿Cuál 2? ¿Este? Y en 0 igual a 2. Esa condición es dada. Y en 0 igual a 2 es una condición que nos dan con el problema, con la ecuación. Tenemos aquí la ecuación diferencial y la condición inicial. Y en 0 es igual a 2. ¿Sí? Sí. Y ya de ahí, de esa condición, tenemos que x vale 0 y y vale 2. Entonces, Sí, donde cierto. aparece x pongo 0, donde aparece y pongo 2. Por eso acá tengo y cuadrada sería 2 al cuadrado. Luego acá tengo x al cuadrado sería 0 al cuadrado. Luego y cuadrada sería 2 al cuadrado. Y luego seno de x sería seno de 0. Esto al cuadrado. Sí, profe. Ok, ¿Sí? gracias. Bien.
Entonces, ahora vamos a ver qué hacer en el caso cuando la ecuación diferencial sea no exacta. Entonces, vamos a ver qué hacer en este caso. Cuando una ecuación diferencial no es exacta, en algunos casos es posible convertirla a exacta. Esto no siempre. Utilizando alguno de los factores integrantes siguientes. Entonces, un factor integrante es una función que transforma la ecuación diferencial en una ecuación exacta. Bueno, en este caso para las exactas. Entonces, esa función la denotamos como mu de x, que está definida como e elevado a la integral de la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x sobre n diferencial de x. O bien tenemos mu de y, que está definida como e elevada a la integral de la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y sobre m por la diferencial de y. Bien, voy a poder utilizar cualquiera de estos factores integrantes. Aquí todo va a depender de cómo son los cocientes. Tengo acá dos cocientes, parcial de m con respecto a y menos parcial de n con respecto a x sobre n y parcial de n con respecto a x menos parcial de m con respecto a y sobre m. Entonces, todo va a depender de esos cocientes. ¿Qué debe de ocurrir? Pues debe de ocurrir que al simplificar cada cociente, lo que resulte debe de ser una función que dependa de una sola variable. Es decir, si al simplificar este cociente parcial de m con respecto a y menos parcial de n con respecto a x sobre n, si el resultado es una función que depende solo de x, entonces puedo calcular este factor integrante. Ahora bien, si el cociente parcial de n con respecto a x menos parcial de m con respecto a y sobre m, después de simplificar, queda como una función que solo depende de y, entonces puedo utilizar este factor integrante. En el mejor de los casos, lo que puede ocurrir es que este cociente, el primero, dependa solo de x y que el segundo dependa solo de y. Es decir, que puedo calcular los dos factores integrantes. En ese caso, pues voy a elegir el que sea más fácil de integrar, ¿sí? Aunque puedo considerar cualquiera de los dos. Eso en el mejor de los casos. Pero también puede ocurrir que el primer cociente dependa de x y el segundo cociente dependa de las dos variables. Entonces utilizaría el primer factor integrante. Pero también puede ocurrir que el primer cociente dependa de las dos variables y que el segundo cociente dependa solo de una variable que sería y. Entonces solo podría utilizar este factor integrante que depende de y. En el peor de los casos puede ocurrir que los dos cocientes dependan de las dos variables. Entonces en ese caso no es posible convertir la ecuación diferencial a exacta. Bueno, y entonces veamos el ejemplo. En el ejemplo dice resolver la ecuación diferencial x por y por la diferencial de x más 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Esto por la diferencial de y igual a 0. Bueno, entonces primero identificamos a m y a n. M de xy es el coeficiente de la diferencial de x. En este caso es xy. Y n de xy es el coeficiente de la diferencial de y. En este caso, 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Luego comprobamos si la ecuación diferencial es exacta o no.
calculamos la parcial de m con respecto a y. Recuerden que esta es otra forma de denotar a la parcial de m con respecto a y. Entonces derivo considerando que y es la variable y x es constante. Entonces queda la constante fija multiplicando a la derivada de y. Pero si la derivada de y es 1 por x, queda entonces aquí x. La parcial de m con respecto a y es igual a x. Luego calculamos la parcial de n con respecto a x. Entonces derivo con respecto a x, x es la variable y es una constante. Cuando derivo el primer término, como x es la variable, queda entonces la derivada 4x. Queda aquí 4x. Y luego el siguiente término, como depende nada más de y, no aparece x acá, su derivada es 0 porque y es constante. Y del tercer término, al ser una constante, su derivada también es 0. Entonces me queda que la parcial de n con respecto a x es 4x. Tengo por un lado que la parcial de m con respecto a y es x, y por otro lado que la parcial de n con respecto a x es 4x. Entonces puedo concluir que esta ecuación diferencial no es exacta, porque son diferentes los valores. Tengo x y 4x. Entonces son diferentes las funciones. Entonces, ahora calculamos los siguientes cocientes para establecer si es posible o no obtener algún factor integrante. Entonces, calculamos el cociente que es la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x sobre n. Sustituimos la parcial de m con respecto a y es x. La parcial de n con respecto a x es 4x, queda x menos 4x sobre n, que es 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. De aquí lo único que puedo simplificar es en el numerador, x menos 4x queda menos 3x, en el denominador no puedo simplificar nada. Entonces se queda así, y como notamos, este cociente depende de dos variables, que son x y y. Entonces depende de las dos, no me sirve para calcular un factor integrante. Ahora revisamos el otro cociente que es parcial de n con respecto a x menos parcial de m con respecto a y sobre m. Entonces sustituimos, queda 4x menos x sobre x por y. Simplificamos, en el numerador queda 3x, son 4x menos x, queda 3x sobre xy. Entonces ahora puedo simplificar la x con la x y queda 3 sobre y. Y notamos que este cociente depende de una sola variable que es y. Entonces con este cociente voy a calcular el factor integrante. Como un cociente depende de una sola variable, con este podemos entonces calcular el factor integrante. Mu de y es igual a e a la integral de la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y sobre m por la diferencial de y. Esto es igual a la integral de 3 sobre y por la diferencial de y. Sacando el 3 queda e elevado a la 3 por logaritmo natural de valor absoluto de y. Y luego aplicando propiedades del logaritmo, este 3 que multiplica lo puedo subir como exponente. Y queda e a la logaritmo natural de valor absoluto de y elevado al cubo. Y al estar juntas exponencial y logaritmo se anulan y queda solamente y cúbica. Y este es mi factor integrante. Entonces ahora lo que sigue es multiplicar la ecuación por este factor integrante. Entonces multiplicamos y cúbica, multiplica la ecuación xy diferencial de x más 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20 por la diferencial de y. Y esto igual a 0. Entonces multiplicamos este y cúbica por xy, queda xy cuarta diferencial de x
luego es más, multiplico 2x cuadrada por y cúbica, más 3y cuadrada por y cúbica, queda 3y quinta, menos 20 por y cúbica. Diferencial de y igual a 0. Y entonces esta ya debe de ser una ecuación exacta. Entonces ya tiene que ser exacta. Ya multiplicamos la ecuación por el factor integrante y el factor integrante tiene la propiedad de que convierta la ecuación diferencial no exacta en una ecuación diferencial exacta. Y veamos entonces si ocurrió esto, si ya se convirtió en exacta. Entonces, aplicando el método, primero identificamos a m de xy, que es xy cuarta. Entonces tenemos xy cuarta y luego n de xy es 2x cuadrada por y cúbica más 3y quinta menos 20y cúbica. Entonces eso es n de xy, 2x cuadrada por y cúbica más 3y quinta menos 20y cúbica. Y ahora comprobamos si es exacta o no. Entonces calculamos la parcial de m con respecto a y. Entonces derivo a m con respecto a y. Al derivar y cuarta queda 3y cuadrada. Me queda... ¿cómo? Ajá. Al derivar y cuarta queda 4y cúbica por x, quedaría 4xy cúbica esta parte. Luego derivo a n con respecto a x. Considero que y es constante, x es la variable. Entonces al derivar aquí me queda la derivada de x cuadrada es 2x por 2 queda 4x, 4x por y cúbica. Luego la derivada de 3y quinta, como esta no depende de x, solo de y, su derivada es 0. Lo mismo ocurre para menos 20y cúbica, su derivada es 0. Entonces tengo que la parcial de n con respecto a x es igual a 4xy cúbica. Y podemos notar que estos dos resultados son iguales. Al ser iguales, tenemos que la ecuación diferencial es exacta. Y entonces la resolvemos por las exactas. Ya vimos que sí es exacta. Utilizamos la condición de que la parcial de f con respecto a x es igual a m de xy, de donde tenemos que f de xy es igual a la integral de xy cuarta diferencial de y, que sería la función m. Bien, entonces si integramos xy cuarta con respecto a x, queda la integral de x es x cuadrada sobre 2 por y cuarta. Luego, más la constante de integración, que es una función que depende de y. Y ahora vamos a calcular la función y. Para eso utilizamos la otra. Vamos a calcular la función g de y. Y para eso utilizamos la otra condición, que es parcial de f con respecto a y igual a n de xy. Derivamos entonces a f con respecto a y. Derivo esta función con respecto a y. La derivada de y cuarta es 4y cúbica. Entonces el 4 con el 2 se simplifica y queda 2x cuadrada por y cúbica. Luego más la derivada de g de y la dejamos indicada. Y esto es igual a n de xy, que es la función 2x cuadrada y cúbica más 3y quinta menos 20y cúbica. De donde se elimina el 2x cuadrada y cúbica con el de acá. Y me queda entonces la derivada de g de y es igual a 3y quinta menos 20y cúbica. Entonces me queda solo esto. Se anuló este término 2x cuadrada y cúbica con el de acá. Me queda así. Y ahora integro, entonces g de y es igual a la integral de 3y quinta menos 20y cúbica diferencial de y. Entonces nos queda que g de y es igual a la integral de 3y quinta es y sexta sobre 6. La integral de 20y cúbica es 5y cuarta. La integral de y cúbica es
y cuarta sobre 4. Entonces queda 20 sobre 4, que es 5 por y cuarta. Entonces ya tengo completa la función f. ¿Por qué? Porque ya obtuve a g de y. Entonces ya nada más sustituimos. Tenemos que f de xy es igual a x cuadrada sobre 2 por y cuarta más y sexta sobre 2 menos y quinta sobre 4. Entonces la solución general va a quedar de la forma f de xy igual a c. Es x cuadrada sobre 2 por y cuarta más y sexta sobre 2 menos menos 5 por y cuarta igual a c1. Y puedo multiplicar toda la solución por 2 para que me quede x cuadrada por y cuarta más y sexta menos 10y cuarta igual a una constante. Entonces, así se resuelve una ecuación que no es exacta. Se convierte a exacta. Pero todo esto depende de los cocientes. No siempre es posible convertirla a exacta. Bien, no sé si tengan alguna duda. ¿Le podría regresar una diapositiva, por favor? Profesor, ¿Sí? entonces para calcular en este caso g de y, tenemos que checar cuál es ahora sí que cuál es la más fácil de integrar. De ahí No. o La más ¿cómo era fácil esta de parte? integrar es al inicio. Ok. Al inicio integramos a m o a n, la que sea más fácil de integrar. Ya para obtener la función g de y, pues se utiliza la otra condición. Si integraste a m, utilizas a n para obtener a g de y. Pero si utilizaste al inicio a n, para obtener a la otra función, debes de utilizar entonces a m. De eso depende. Nada más al inicio es cuando elegimos si integramos a m o a n. Y ahí pues sí utilizamos el criterio de la que sea más sencilla de integrar. ¿Sí? Ok, profesor. Bien. ¿Alguna otra duda? Cuando los dos cocientes sean, dependan solamente de una variable, podemos elegir cualquiera de los dos, ¿verdad? Sí, claro, ahí elige uno, pues el más sencillo de integrar. Profe, ¿este material lo va a subir al apartado de archivos? Ya está en el apartado de archivos, es el tema 3 de la unidad 1. Ah, bueno. Bien, ¿alguna otra duda? Creo que no, profe. Vamos a ver si quedó claro entonces. Van a hacer estos ejercicios. Si quieren, elijan uno y los otros dos de tarea. Entonces, elijan uno y en 5 minutos checamos cómo van. Vamos, profe, un poco difíciles. ¿Tan difíciles? No, son sencillos. Están tediosos, profe. A lo mejor un poco. ¿Cuál Yo, están profe, haciendo? yo creo que tengo el 1, creo. El 1, ¿cómo te quedó la solución? 3x cuadrada y menos y cúbica más 2y cuadrada menos xy cúbica igual a c. No, te sobra un término, me parece. Profe, ¿cómo era Sí. para sacar el g de x? ¿O qué valores tomaba? Para sacar la constante, se utilizaba la otra condición. Integras primero a m o a n y luego utilizas la otra condición.
Si integraste a m, utilizas la condición de que la parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a n. Si utilizaste al inicio a n para obtener la constante de integración, utilizas que la parcial de f con respecto a x es igual a m. Sí. Profesor, Sí, dime. en la primera me salió 2y cuadrada más y cúbica más xy cúbica es igual a c. No. En la primera les debe de quedar lo siguiente. 3x cuadrada y menos x por y cúbica más 2y cuadrada igual a una constante. Eso es lo que les tiene que quedar en el primer ejercicio. Entonces revisen por ahí, a lo mejor a la hora de integrar o derivar o a la hora de simplificar, se les está pasando algún término. Profe, ¿podría repetir la respuesta? Sí, les debe de quedar 3x cuadrada y menos xy cúbica más 2y cuadrada igual a una constante. Gracias, profesor. Y de nada. Profe, ¿Sí? en la número 2, de inicio no es exacta y después haciendo pues el proceso para ver si se vuelve exacta, Ajá. o sea, ya después de que saqué el,
por qué lo multiplicaría para que después me dé exacta y todo eso, los términos de parcial de m y parcial de n, los dos son 2xy. Los dos. O sea, ahora sí serían exactas y quedarían 2xy, o estoy mal. Ajá, sí es exacta. Bueno, sí se puede convertir a exacta. Ajá. Ah, ok. Lo que no, déjame ver. Que tengo la solución aquí a la mano, pero el procedimiento lo tengo aparte. Ahorita lo checo, el procedimiento. Y ya te digo si está bien o no. Ok, gracias, profe. Estoy abriendo el archivo. Ajá, me comentabas que las derivadas parciales son 2xy, ¿verdad? La parcial de m con respecto Sí. a y y la parcial de n con respecto a x. ¿Sí? Ajá. Sí, está bien, Sí. hasta ahí vas bien. Ah, ok. Gracias, profe. El factor integrante es x, Ajá, sí, x. ¿sí? Ah, pues entonces Ujú. vas bien. Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, pues si quieren pueden terminar estos ejercicios de tarea. Entonces, del tema por hoy sería todo. Sí, profe. Está bien, profe. Entonces, mañana vemos las dudas que tengan, si es que hubiera alguna duda en la hora de asesoría. Ok, profe. Entonces, por ahí es todo. De esta materia, pues nos veríamos mañana. Ya de la otra, nos vemos en un rato, así para que se tomen un descanso. Gracias, profe. Entonces, nos Sí, vemos en profe. un rato más. Hasta luego.